Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, miércoles 3 de agosto. En el día de hoy tenemos algunas cifras, indicadores para evaluar ya por primera vez con indicadores sobre el índice de los gerentes de compras, el llamado PMI por sus cifras en inglés, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, además de otros indicadores sobre el curso de la economía de la Unión Europea, de Estados Unidos y de China. Wall Street cerró ayer con pérdidas y el Dow Jones, su principal indicador, encadenó su séptimo día consecutivo en rojo por primera vez en un año. Se redujo un 0,49%, con una reducción de 90,74 puntos hasta 18.313,77 unidades. Y el selectivo Standard & Poor's 500 se redujo 0,64% hasta los 2.157,03 enteros, mientras el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,90% hasta los 5.137,73 unidades. Casi todos los sectores cerraron la sesión en números rojos. Por otro lado, el petróleo de Texas se redujo un 1,37% y cerró a $39.51 el barril, por primera vez por debajo de la barrera de los $40 desde el pasado mes de abril. Mientras el petróleo del Brent se redujo 0,85% y cerró en $41,80 el barril. Hemos comentado en el día de ayer todos los factores que han estado incidiendo en esta disminución importante de los precios del petróleo de aproximadamente entre 10 y 12 dólares y ha estado colocado en una franja entre 42, 44 dólares, pero ha disminuido de manera importante en los últimos días hasta colocarse el Brent en 41 dólares y el petróleo de Texas ya ha bajado a 39,51 dólares. Por otro lado, el oro avanzó a 1.371,5 dólares. La rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, avanzó al 1,550% y el dólar perdió terreno frente al euro, que se cambiaba a 1,1221 dólares. Un duro golpe recibieron las manufacturas, el sector manufactura del Reino Unido tras el Brexit, y el sector fabril sufrió su mayor contracción en 3 años en el mes de julio y el impacto del referéndum se sintió también en la zona euro. En China, las manufacturas también se contrajeron de acuerdo con la encuesta oficial, mientras que en Estados Unidos el crecimiento de la industria se desaceleró por el estancamiento de la economía. El índice de gerentes de compras, el PMI, con sus siglas en inglés, del Reino Unido bajó a 48,2 puntos, casi un punto menos que la lectura preliminar de 49,1, informó Market Economics. El índice ha caído por debajo de la línea de 50 puntos que separa la expansión de la contracción. Solo una vez antes, desde principios del 2013. En junio el índice fue de 52,1. El informe sugiere que la decisión del Reino Unido de dejar la Unión Europea podría tener un impacto mayor en la economía de lo que se esperaba. Las estimaciones de Market publicadas el mes pasado ya señalaban que la actividad estaba contrayendo a su ritmo más rápido desde la última recesión hace 7 años. Y dice el informe textualmente que las débiles cifras entregan argumentos poderosos para una rápida acción política. En arreglo a ello, se está haciendo referencia a la reunión de política monetaria del Banco Central de Inglaterra en esta semana. Y es que la caída se sintió en toda la industria,
con la producción siendo reducida en las empresas de todos los tamaños, en los sectores de bienes de consumo, intermedios y bienes de inversión. La caída en la producción fue la más pronunciada desde octubre del 2012, mientras que las nuevas órdenes también exhibieron una contracción. El Brexit repercutió además en la actividad de la zona euro. El PMI manufacturero del bloque se desaceleró a 52 puntos en el séptimo mes del año, tras un 52,8 en el mes de junio. En Alemania, la mayor economía del continente, la producción se expandió a su ritmo más alto en más de 2 años por el impulso, pese a que Francia, Italia, España y en el caso de Grecia hubo una disminución importante. El Banco de Inglaterra bajaría las tasas de interés de referencia por primera vez en 7 años cuando se reúna en el día de hoy ante las crecientes señales de una desaceleración post-Brexit. El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambios su tasa en julio en un mínimo récord de 0,5% a la espera de mayor evidencia del impacto del voto a favor de salir de la Unión Europea, pero destacó que era posible que actuara en este mes de agosto. A la reunión del día de hoy del Banco de Inglaterra, los operadores asignan un 100% de probabilidades a un recorte de las tasas de interés y la mayoría de los analistas encuestados por Bloomberg apuntan a que los tipos de interés quedarían en el 0,25%. Para inyectar un mayor estímulo, otra opción es extender el programa de alivio cuantitativo o reiniciar el esquema de préstamos para financiamiento del Banco de Inglaterra, que entrega a bancos un acceso a crédito barato. Mañana se publicarán además nuevos pronósticos de crecimiento e inflación de la economía británica. Los analistas esperan que la estimación del Producto Interno Bruto sea cercano o se ubique incluso por debajo de cero. Ya sabemos y hemos comentado y vamos a ver inmediatamente cómo está impactando este tema en el caso de la construcción en la economía británica. El índice PMI Market del sector constructor del Reino Unido se redujo hasta los 45,9 puntos, desde los 46 puntos en junio, su peor lectura desde junio del 2009, cuando la economía británica luchaba por salir de la recesión tras el shock financiero que dejó la caída de Lehman Brothers en 2008. Los datos continuarán y confirman de una manera clara la pérdida de impulso en la actividad de la construcción en el segundo trimestre del 2016 en el Reino Unido, que está encabezado por una aceleración de la caída de la construcción comercial de acuerdo al informe de Market. Por sectores, la construcción comercial registró el mayor desplome en 6 años y medio, mientras que la actividad de ingeniería civil registró su primer descenso en lo que va del año. El desplome de la actividad constructora añade más dudas sobre el futuro de la economía británica, que cada vez más se acerca a una recesión, dado que al mismo tiempo se operó una caída en la actividad industrial, tal y como acabamos de apuntar. Por otro lado, la Bolsa de Londres reaccionó con caídas a estos datos y el FTSE 100, el selectivo que reúne a las 100 empresas más importantes del Reino Unido, cayó un 0,4% hasta los 6.669 puntos. Por otro lado, el crecimiento en la zona euro cayó a la mitad
por el estancamiento de Francia y el crecimiento económico de la zona euro se ha reducido en este segundo semestre del 2016 debido a este estancamiento importante en el caso de Francia, y habíamos comentado esto ampliamente en Ecomundo, sobre todo por el impacto en el sector del turismo. Mientras el desempleo se ha mantenido por encima de los 2 dígitos en 10,1 de acuerdo a los datos publicados por Eurostat el pasado viernes. La Oficina de Estadística de la Unión Europea dijo que el Producto Interno Bruto en los 19 países que conforman el euro subió a 0,3% trimestral en el periodo entre abril y junio, una desaceleración desde el 0,6% registrado en el primer trimestre del año, mientras que en el conjunto de países de la Unión Europea, los 28 países que conforman este bloque comunitario, fue de 0,4%. Estamos viendo niveles de crecimiento verdaderamente bajos que han continuado, y este lento crecimiento ha cobrado mayor fuerza tras la salida del Reino Unido. En términos interanuales, el Producto Interno Bruto de la zona euro subió un 1,6%, ligeramente menos que la cifra revisada al alza del primer trimestre de un 1,7%. La lectura trimestral estuvo en línea con las previsiones de las firmas especializadas, mientras que el dato interanual fue mejor que la previsión de 1,5% que la estimada por el mercado. Eurostat no publica datos del Producto Interno Bruto de países individuales de la zona euro en sus estimaciones preliminares, pero la Oficina de Estadísticas francesas divulgó cifras más temprano el viernes. La segunda mayor economía de la zona euro registró un crecimiento cero, pero una situación peor a la que se había previsto debido al débil gasto del consumidor tras un crecimiento del 0,7% en el primer trimestre. Eurostat dijo que el desempleo de la zona euro se mantuvo estable en un 10,1% en julio tras una leve caída en mayo, lo que significa que 16,3 millones de personas estaban desempleadas en junio. Por otro lado, en el caso de China, la actividad manufacturera también se contrajo y mostró, de acuerdo a una encuesta oficial del gobierno chino, con las pequeñas y medianas empresas liderando la caída y reforzando los temores de que la economía esté perdiendo impulso nuevamente. Y el PMI oficial se redujo a 49,9 puntos en julio frente a una lectura de 50 del mes anterior. Y como hemos explicado, una lectura por encima indica expansión y por debajo entra en la zona de contracción. De tal forma que, cortado el segundo trimestre del año 2016 y con las últimas indicaciones presentadas por datos oficiales para el mes de julio, estamos viendo un incremento de la desaceleración en las principales economías. Habíamos comentado en el día de ayer los indicadores del Producto Interno Bruto en el caso de la economía norteamericana, que habían descendido a 1,2%, luego de un primer desempeño del primer trimestre a 0,8%, que la segunda lectura ya definitiva había disminuido. Y hemos visto con estos indicadores en el caso de la economía inglesa que las estimaciones van a plantear un estancamiento cero, al igual que en el caso de la economía francesa y estos indicadores de la economía china. Vamos a continuar monitoreando estos índices cortados al segundo trimestre del año 2016 y cómo se presentan las perspectivas para el segundo semestre del año. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.